Bienvenidos a Código Blanco. Hoy hablaremos sobre el cáncer de mama en varones. Sí, en varones, para visibilizar en este mes rosa. Es un tema que, la verdad, se pasa muy por alto, pero es real y, bueno, necesita nuestra atención. Hoy vamos a meternos de lleno en varias fuentes, ¿no? Artículos médicos, datos, testimonios también, para entender un poco mejor esta condición. La idea es desmitificarla, entender los riesgos, los síntomas, los tratamientos y sobre todo resaltar por qué es tan crucial hablar de esto abiertamente. Exactamente. Porque aunque es bastante menos común que en mujeres, el impacto en los hombres que lo padecen y en sus familias es profundo, realmente. Vamos a ver qué nos dicen los datos, la experiencia clínica, sobre esta realidad que muchas veces está como silenciada, ¿no? Empecemos por lo básico. Entonces, la pregunta que seguro muchos se hacen, ¿qué tan seguido pasa esto? ¿Es realmente frecuente el cáncer de mama en hombres? A ver, frecuente no es. Es una enfermedad poco común, eso está claro. Las cifras globales, bueno, varían un poquito según donde mires, pero digamos que el consenso es que representa menos del 1% de todos los casos de cáncer de mama que se diagnostican. Menos del 1%. Para tener una idea más local, quizás, en Argentina algunas fuentes calculan que por cada 100 mujeres con diagnóstico hay aproximadamente un hombre. Se mantiene en ese rango, ¿viste? El 1% del total de cánceres de mama allá. Y si miramos a Estados Unidos, por ejemplo, las proyecciones para este año, 2025, hablan de unos 2.800 casos nuevos y unas 510 muertes en hombres por esta causa. El riesgo de por vida es bajo, sí, como 1 en 726 hombres. Pero bueno, no es cero. Y si lo comparas con el 1 en 8 de las mujeres, bueno, la diferencia es enorme, pero el riesgo existe. Claro. Menos del 1% suena a poco, pero como decís, no es cero. Son miles de hombres igual, cada año, enfrentando esto. Si es así, ¿por qué hay tan poca conciencia sobre el tema? ¿Por qué no se habla? Yo creo que la barrera principal es cultural, de percepción. ¿Viste que el cáncer de mama está como muy metido en la cabeza de todos como algo de mujeres exclusivamente? Y esto trae un montón de problemas en cadena, digamos. Primero, los hombres ni piensan en hacerse un autoexamen, no. Tampoco se los suele incluir en campañas de detección, ni se les recomienda una mamografía de rutina, salvo casos muy puntuales. Segundo, y va de la mano con lo anterior, muchos ni conocen las señales de alerta, o si notan algo raro, un bultito, un cambio, tienden a minimizarlo. Piensan, fue un golpe, un pelo encarnado, qué sé yo. Cualquier cosa menos eso. Y acá viene lo más crítico, me parece, el tiempo que tardan en ir al médico. Es alarmante, de verdad. Una de las fuentes que revisamos hablaba de una demora promedio de 19 meses. 19 meses. Sí, 19 meses. Desde que aparecen los primeros síntomas hasta que consultan por primera vez. Y a eso súmale la posible vergüenza, ¿no? La incomodidad de tener que hablar de un problema en el pecho, una zona tan asociada a lo femenino. ¡Guau! 19 meses. Es una eternidad si hablamos de cáncer. Ese retraso debe tener consecuencias muy serias en el pronóstico, imagino. Gravísimas, definitivamente. Ese tiempo perdido significa que, lamentablemente, muchos hombres llegan al diagnóstico ya en etapas más avanzadas, cuando el tumor ya creció, o se fue a los ganglios, o peor, a otros órganos. Y claro, eso complica todo. El tratamiento, las chances de curación. De hecho, algunas estadísticas sugieren que la mortalidad por cáncer de mama podría ser hasta un 19% más alta en hombres, y se cree que está directamente ligado a este diagnóstico tardío. Ok. Vamos a desarmar esto un poco más. Entendemos que es raro, pero existe, y que llegar tarde al diagnóstico es un problema enorme. Ahora, ¿cómo se origina? ¿Por qué le da cáncer de mama a un hombre? ¿Y qué cosas aumentan el riesgo específicamente en ellos? Mira, lo clave para entender esto es recordar algo básico. Todos, hombres y mujeres, nacemos con tejido mamario. Este tejido, aunque en los hombres es más rudimentario, digamos, incluye conductos, un poquito de tejido glandular, lobulillos, grasa y el pezón con la areola. En las mujeres, las hormonas hacen que todo esto se desarrolle mucho en la pubertad, ¿no? Pero en los hombres, ese tejido base sigue estando ahí, y sus células, pueden sufrir cambios y volverse cancerosas. La gran mayoría de los cánceres de mama en hombres empiezan en las células de esos conductos,
Por eso el tipo más común se llama carcinoma ductal. Entendido. Todos tenemos el tejido base. ¿Y los factores de riesgo? ¿Cuáles son? Bueno, los podemos agrupar un poco para que sea más claro. Hay factores que no podemos cambiar, otros genéticos que son súper importantes, factores hormonales, y otros más ligados al estilo de vida o exposiciones. Entre los que no podemos cambiar, la edad es el principal. El riesgo sube bastante con los años. La edad promedio en que se diagnostica es entre los 60 y 67 años, más o menos. También cuenta mucho la historia familiar. Si tenés parientes cercanos, hombres o mujeres, que tuvieron cáncer de mama, tu riesgo aumenta. Ajá. Pero acá la genética se lleva un papel protagónico, ¿eh? Es fascinante. Hay mutaciones hereditarias en ciertos genes que aumentan el riesgo, pero muchísimo. Las más conocidas son en los genes BRCA1 y sobre todo BRCA2. BRCA, sí. Esos suenan mucho. Claro, un hombre con la mutación en BRCA1 tiene un riesgo de por vida de más o menos 1%. Pero ojo, si la mutación es en BRCA2, el riesgo salta un 7 o 8%. Wow. 7 o 8. Sí. Es altísimo si lo comparas con el riesgo normal de la población masculina, que es como 0.1%. O sea, lo multiplica por 70 o 80. Y también se están estudiando otros genes, ¿eh? ATM, CHEK2, PALB2. Qué increíble lo de BRCA2. Casi 80 veces más riesgo. Mencionaste algo antes, que las guías ahora recomiendan hacer pruebas genéticas a todos los hombres con diagnóstico de cáncer de mama. ¿Por qué esa recomendación tan amplia? Es una recomendación súper importante y bastante nueva, ¿sí? Viene de organismos grandes. Y es clave porque implica un cambio de enfoque. En mujeres se suelen usar criterios más selectivos para indicar el estudio genético, ¿viste? Edad joven, historia familiar, tipo de tumor. Pero en hombres se considera que la conexión genética es tan relevante que se aconseja ofrecer el asesoramiento y las pruebas a todos. No importa la edad que tengan ni si tiene o no antecedentes familiares. A todos. Entiendo. Y esto es importante por dos cosas. Primero, para el propio paciente. Saber si tiene la mutación puede influir en el tratamiento, como vamos a ver. Y segundo, y esto es importantísimo, abre la puerta a identificar a otros familiares, hombres y mujeres, que también podrían tener la mutación y que se podrían beneficiar de controles especiales o medidas de prevención. Tiene un alcance familiar enorme. Claro. Un efecto dominó, digamos, para bien. Bueno, la genética es un peso pesado. ¿Qué otros grupos de riesgo mencionaste? Los hormonales, creo. Exacto. Otro grupo grande de factores tiene que ver con un desbalance hormonal, específicamente con tener niveles de estrógeno más altos de lo normal en relación a la testosterona. Esto puede pasar por varias razones. Por ejemplo, la obesidad. El tejido graso convierte hormonas masculinas en estrógenos. También enfermedades graves del hígado, como la cirrosis, porque el hígado ayuda a procesar las hormonas. Ciertos tratamientos hormonales también influyen. Por ejemplo, los que se usan para el cáncer de próstata, que bajan la testosterona. O la terapia hormonal que usan las personas en transición de género. Y hay una condición genética rara, el síndrome de Klinefelter, cuando un hombre tiene cromosomas XXY, que causa naturalmente bajos niveles de testosterona y altos de estrógeno. Entendido. El balance hormonal es clave. Sí. Y después hay otros factores más, variados, digamos. Haber recibido radioterapia en el pecho antes, por ejemplo, para tratar un linfoma. Algunas condiciones de los testículos también se asocian. Si un testículo no descendió, si hubo inflamación, orquitis o si se extirparon. Y bueno, el consumo excesivo y crónico de alcohol también parece aumentar el riesgo. Es una mezcla compleja de cosas entonces. Pero la genética y las hormonas parecen destacar, ¿no? Sabiendo todo esto, ¿cuáles son las señales concretas? ¿A qué deberían estar atentos los hombres en su propio cuerpo? Los síntomas son muy parecidos a los de las mujeres. Y acá la clave es no ignorarlos. No pensar, esto a mí no me pasa. La detección temprana cambia todo. El signo más común, el que aparece en la mayoría de los casos, es un bulto. Un bulto o un engrosamiento que se siente firme en el tejido del pecho. Muchas veces no duele y suele estar debajo o cerca del pezón y la areola. Se palpa como algo duro, a veces como pegado, no se mueve fácil. Un bulto firme, ok. ¿Algo más? Sí, también hay que prestar atención a cambios en la piel del pecho. Si aparece como un hoyuelo, ¿sabes? Como piel de naranja. O arrugas, enrojecimiento, descamación, una irritación que no se cura. Y cambios en el pezón. Esto es importante también. Si el pezón se retrae, o sea, se hunde.
Si se pone rojo, se descama, duele sin razón, o si sale alguna secreción por el pezón. Puede ser transparente, medio turbia o incluso con sangre. Secreción por el pezón. Eso sí que llamaría la atención. Debería, sí. Y no hay que olvidarse de la axila. Un bulto en la axila también puede ser una señal. Podría indicar que los ganglios linfáticos están afectados, o sea que el cáncer quizás empezó a diseminarse. Mencionaste el bulto como lo más común. Y antes hablamos de la ginecomastia, eso de que a los hombres les crece el pecho de forma benigna. ¿Cómo se puede empezar a diferenciar? Si un hombre nota un bulto, ¿cómo saber si es para preocuparse o podría ser ginecomastia? Es una pregunta súper pertinente, sí. La ginecomastia es muy común y es básicamente el crecimiento del tejido glandular. No es cáncer. Generalmente pasa por cambios hormonales, en la pubertad, al envejecer o por algunos medicamentos. A ver, diferencias típicas. La ginecomastia suele sentirse como un disco de tejido más blando o gomoso. A veces duele un poco al tocarlo, justo debajo del pezón. Y muy importante, frecuentemente afecta a ambos pechos, aunque a veces uno más que el otro. El cáncer, en cambio, suele ser un bulto más duro, más irregular, no necesariamente duele y típicamente aparece en un solo lado. Ajá, esas diferencias ayudan. Ayudan, pero ojo, son generalidades. Hay otras cosas benignas que pueden dar bultos. De grasa, lipomas, quistes. La regla de oro tiene que ser: cualquier bulto, masa o cambio que no se va en el pecho o en la axila de un hombre necesita que lo vea un médico. Nada de autodiagnosticarse ni esperar a ver si se va solo. Clarísimo. Siempre consultar. ¿Y cómo sigue el médico? ¿Cuál es el proceso para llegar al diagnóstico? Bueno, empieza con una buena charla, la historia clínica, y un examen físico bien detallado del pecho y las axilas. Si el médico encuentra algo sospechoso, el siguiente paso son los estudios por imágenes. La mamografía y la ecografía mamaria son las herramientas clave para ver bien cómo es esa lesión. Mamografía en hombres. Sí, mamografía en hombres. Se hace y es muy útil, a veces complementada con la ecografía. Pero la confirmación definitiva, la única forma de saber seguro si es cáncer o no, es con la biopsia. Se saca una pequeña muestra del tejido sospechoso, puede ser con una aguja o una pequeña cirugía, y se manda a analizar al microscopio. La biopsia es la que manda entonces. Exacto. Si la biopsia confirma que es cáncer, ahí no termina la cosa. Se hacen más estudios para saber qué tan avanzado está, la etapa o estadio, y qué características biológicas tiene ese tumor en particular. Eso puede incluir análisis de sangre, una resonancia magnética de la mama, tomografías, TC, a veces un PET, una gammagrafía ósea, para ver si se ha extendido y para planificar bien el tratamiento. Bien, el camino diagnóstico está claro. Examen, imágenes, biopsia sí o sí, y después estudios para ver la extensión. Una vez que se tiene el diagnóstico confirmado y se saben las características, ¿qué tipos de cáncer son los más comunes en hombres? ¿Y cómo se tratan? ¿Son iguales los tratamientos que en mujeres? En cuanto a los tipos de células que se ven al microscopio, el más común, por lejos, es el carcinoma ductal invasivo, CDI. Igual que en mujeres, empieza en los conductos. Otros tipos, como el carcinoma lobulillar, que empieza en los lobulillos, y es muy raro en hombres porque casi no tienen, o el ductal in situ, que es no invasivo, o el inflamatorio, o la enfermedad de Paget del pezón, son mucho menos frecuentes en varones. O sea, principalmente el ductal invasivo. Principalmente, pero donde sí hay una diferencia muy marcada con las mujeres es en las características moleculares del tumor. Resulta que más del 90% de los cánceres de mama en hombres son receptores hormonales positivos. Esto significa que son sensibles a las hormonas, al estrógeno y a la progesterona, y además suelen ser R2 negativos. Estos son los que llamamos subtipos luminal A o luminal B. En mujeres este grupo es grande, pero representa más o menos el 70%. En hombres es más del 90%. Esta altísima dependencia de las hormonas es un dato biológico súper importante en hombres. Más del 90% hormonodependientes. Eso debe marcar muchísimo la estrategia de tratamiento, ¿no? ¿Cómo se encara entonces el tratamiento? ¿Se usan las mismas herramientas que en las mujeres? En líneas generales, sí, las herramientas son parecidas. El tema es cómo se usan. La estrategia se adapta.
Los tratamientos se basan mucho en los protocolos que se desarrollaron para mujeres, porque históricamente los hombres casi no participaban en los ensayos clínicos de cáncer de mama. Aunque bueno, eso está empezando a cambiar un poco, por suerte. Las opciones dependen siempre del estadio, de qué tan avanzado esté y de esas características moleculares que decíamos, sobre todo si es sensible a hormonas o no. ¿Y cuál suele ser el primer paso? La cirugía es casi siempre el primer paso, sí. Y acá hay otra diferencia importante con las mujeres. Mientras que en mujeres se intenta mucho hacer una cirugía conservadora, sacar solo el tumor y un margen, en hombres lo más común, en casi el 99% de los casos según una fuente, es hacer una mastectomía total. O sea, sacar todo el tejido mamario del lado afectado. ¿Por qué tanta diferencia? Principalmente por dos cosas. La cantidad de tejido es muy poquita en el hombre y el tumor suele estar justo detrás del pezón. Entonces, técnicamente es más difícil y a veces menos seguro intentar conservar. La cirugía también incluye casi siempre evaluar los ganglios de la axila, para ver si el cáncer llegó ahí. Normalmente se hace con la técnica del ganglio centinela, igual que en mujeres. Entendido. Mastectomía es lo usual. ¿Y después de la cirugía, qué otras terapias se usan? Bueno, dependiendo del riesgo de que el cáncer pueda volver, se consideran tratamientos complementarios, lo que llamamos adyuvantes. La quimioterapia se usa para eliminar células cancerosas que puedan haber quedado circulando por el cuerpo. A veces también se da antes de la cirugía, neoadyuvante, si el tumor es muy grande, para achicarlo. Y algo interesante es que ya se están usando también en hombres unas plataformas genómicas, seguro oíste nombrar Oncotype DX o MammaPrint, que analizan genes del tumor y ayudan a decidir qué pacientes realmente se van a beneficiar de la quimio y a quienes se les puede evitar esa toxicidad si el riesgo es bajo. Ajá, eso es bueno, más personalizado. Exacto. Luego está la radioterapia. Se aplica radiación sobre la zona del pecho o la axila después de la cirugía, para matar cualquier célula que haya podido quedar ahí. Pero, volviendo a lo que decíamos antes, como más del 90% de estos tumores dependen de las hormonas, La terapia hormonal debe ser clave. fundamental. Es una piedra angular del tratamiento para la gran mayoría de los hombres. La terapia hormonal o endocrina, el medicamento que más se usa, la primera opción generalmente es el tamoxifeno. También se pueden usar otros, los inhibidores de la aromatasa, pero en hombres tienen una particularidad. Para que funcionen bien hay que combinarlos con unas inyecciones que bloquean la producción de testosterona en los testículos. Se llaman análogos del LHRH. Ah, mira vos. Sí, es un detalle importante. Y también es importante hablar de los efectos secundarios de estas terapias hormonales porque pueden durar años. Cosas como sofocos, problemas de función sexual, cambios de humor, pueden afectar bastante la calidad de vida y hacer que algunos hombres dejen el tratamiento. Hay que manejarlo bien. Claro, la adherencia es un tema. Totalmente. Y finalmente tenemos las terapias dirigidas. Son medicamentos que atacan puntos débiles específicos de las células cancerosas. Por ejemplo, si el tumor fuera R2 positivo, que es raro en hombres pero puede pasar, se usan fármacos anti-R2. Y para los hombres que tienen esas mutaciones genéticas hereditarias, como BRCA, hay unos fármacos nuevos, los inhibidores de PARP, que funcionan muy bien en esos casos porque atacan un problema en la reparación del ADN de esas células. Y bueno, la inmunoterapia, que ayuda al propio sistema inmune a luchar contra el cáncer, también está empezando a tener un lugar en algunos casos. Es un arsenal terapéutico bastante completo entonces, aunque adaptado a la biología particular del cáncer en hombres. Ahora, saliendo un poco de lo puramente médico, recibir un diagnóstico de cáncer de mama siendo hombre debe tener un impacto emocional muy particular. Por lo raro, por el estigma que mencionabas, ¿qué se sabe de eso? Sí, el impacto emocional es enorme. Y tiene sus propias características. Un sentimiento que reportan mucho los hombres es el de aislamiento. Imagínate, al ser una enfermedad tan poco común en varones, es súper difícil encontrar a otros que estén pasando por lo mismo o que ya lo hayan pasado. ¿Con quién hablar? ¿Quién te entiende realmente? Claro, debe ser muy solitario. Muy. También es muy frecuente la sorpresa inicial, la confusión, el shock, porque choca de frente con esa idea tan instalada de que esto es de mujeres. Y eso puede llevar a sentir vergüenza, estigma, incomodidad. Algunos cuentan las dificultades que tuvieron para moverse en un sistema de salud, consultorios, folletos, grupos de apoyo, hasta las salas de espera, que está pensado casi exclusivamente para mujeres. Que te manden a una consulta de ginecología, por ejemplo, puede ser bastante desconcertante, ¿no? Totalmente.
Tiene todo el sentido del mundo. Por eso, encontrar el equipo médico correcto y una red de apoyo que entienda estas particularidades debe ser crucial. Absolutamente. Es vital buscar un médico especialista, un mastólogo o un oncólogo que esté sensibilizado con esta realidad, que sepa del tema en hombres. Y también es importante que los pacientes y sus familias sepan que existen organizaciones y grupos de apoyo específicamente para hombres con cáncer de mama. Hay iniciativas a nivel internacional como Male Breast Cancer Happens o la Male Breast Cancer Global Alliance, MBCGA. Conectar con otros hombres que vivieron lo mismo puede ser una diferencia gigante. Rompe ese aislamiento del que hablábamos. La atención tiene que ser integral, empática y, adaptada a ellos. Qué importante eso último. Bueno, antes de ir cerrando, una de las fuentes que vimos nos trajo algo curioso, que rompe un mito, decías vos antes. La existencia del fibroadenoma en hombres. Yo siempre pensé que eso era algo 100% femenino. Es una excelente observación, sí, y rompe un mito bastante arraigado, es verdad. A ver, el fibroadenoma es un tumor benigno, no es cáncer. Es súper común en mujeres jóvenes. Se siente como un bultito firme que se mueve fácil, ¿viste? Y durante mucho tiempo se dudó si podía existir en hombres, porque, en teoría, el tejido mamario masculino no tiene ese componente fibroglandular tan desarrollado, donde se originan típicamente en las mujeres. Claro, esa era la idea. Exacto, pero la evidencia científica, aunque se basa más que nada en reportes de casos porque es raro, ha confirmado que sí, los fibroadenomas sí ocurren en hombres. Y cuando los miran al microscopio, tienen la misma mezcla de tejido de conductos y tejido conectivo, estroma, que en las mujeres. Mira vos, ¿y se sabe por qué aparecen en hombres? Es interesante. Muchos de los casos que se reportaron en hombres estaban asociados a algún tipo de desbalance hormonal, por ejemplo en hombres con ginecomastia, o que estaban recibiendo tratamientos con estrógenos para cáncer de próstata o en transiciones de género, o con antiandrógenos. Ah, o sea, relacionado con las hormonas también. En muchos casos sí, pero, y esto es lo que termina de desmentir el mito de que no existen, es que también se describieron casos en hombres jóvenes, sin ninguna causa hormonal clara, con niveles de hormonas totalmente normales, casos que llaman idiopáticos, o sea, sin causa aparente. Se diagnostican con ecografía, a veces se pinchan para sacar células, citología, y la confirmación final viene con el análisis de la pieza si se extirpa. Fascinante. Realmente demuestra que el tejido mamario masculino, aunque sea diferente, puede tener un espectro de problemas, benignos y malignos, más amplio de lo que uno pensaba, ¿no? Bueno, hemos recorrido un montón hoy. Queda clarísimo, me parece, que el cáncer de mama en hombres, aunque no sea muy frecuente, es una realidad. Una realidad que necesita más visibilidad, más conocimiento y acción. La detección temprana, eso de estar atentos a los cambios, de consultar sin demora, es tan vital para ellos como lo es para ellas. Exactamente. Y no solo el cáncer. También estas otras cosas, como el fibroadenoma, existen. La enseñanza principal es no ignorar las señales. Por raras que parezcan, por incómodo que sea, hay que buscar atención médica especializada. Sin miedo, sin vergüenza. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Yo diría que la salud mamaria no tiene género. Necesitamos impulsar más investigación específica en hombres. No. Necesitamos campañas de concientización que les hablen directamente a ellos, y también a los médicos, a las médicas, y crear recursos de apoyo que realmente respondan a lo que ellos necesitan. Totalmente de acuerdo. Y te dejo una reflexión final, algo para que nos quedemos pensando. Sabiendo la conexión tan fuerte con la genética, especialmente con BRCA, y esa recomendación de hacer pruebas genéticas a todos los hombres que reciben el diagnóstico, ¿qué conversaciones tendríamos que estar teniendo sobre el riesgo, sobre la vigilancia, sobre la prevención con sus familiares más cercanos? Hombres y mujeres. Familiares que podrían compartir esa misma predisposición genética. Es una puerta enorme para la salud de toda la familia que se abre con este diagnóstico, ¿no? Algo en qué pensar. Sin duda, una reflexión muy potente para cerrar. Gracias por sintonizarnos. Esto fue tu podcast de la noche, Código Blanco.